Saludo especial para todos. Mi nombre es Ricardo Duque Ramírez, estudiante del programa de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. El nombre que recibe mi proyecto de intervención es la virtualidad, un medio para fortalecer los patrones básicos del movimiento en estudiantes de 5 a 7 años de edad de la institución educativa Pío XI del municipio de Aranzazu, Caldas. La contextualización del problema la abordamos desde 4 puntos específicamente. El primero de ellos, quizás el más importante, fue donde realizamos el diagnóstico a través de la prueba de desarrollo motor grueso TGMD3, la cual nos permitió identificar que muchos estudiantes no presentaban maduración de los patrones básicos del movimiento. Y esto lo pudimos contrastar con la observación de las clases y las evidencias recibidas antes y durante de la pandemia. Bueno, como ustedes bien saben, en Colombia se hizo declaración de estado de emergencia económico, social y ecológico a nivel nacional y esto conllevó a hacer algunas modificaciones en la educación a nivel nacional. Entonces, todo esto nos conllevó a cuestionarnos cómo iba a ser la participación de los padres de familia en los procesos de formación y todo esto para darle solución a la necesidad de realizar procesos de enseñanza desde la no presencialidad. Los objetivos que nos planteamos en este proyecto, el primero de ellos, el general, que es realizar una propuesta de intervención virtual que involucre a la familia para estimular los patrones básicos del movimiento, saltar, lanzar y atrapar y patear en estudiantes de grados transición primero de la institución educativa Pío XI del municipio de Aranzazu, Caldas. Nuestros objetivos específicos, el primero de ellos es caracterizar los estudiantes teniendo en cuenta la edad, género y grado. El segundo de ellos, diseñar una estrategia didáctica y virtual que involucre a los padres de familia y les permita influir en el desarrollo de los patrones básicos de movimiento, saltar, lanzar, atrapar y patear de sus hijos. El tercero es aplicar la propuesta de intervención con los estudiantes de grado transición y primero de dicha institución. Y el cuarto de ellos es evaluar a través de la prueba de desarrollo motor grueso 3, TGM3, los patrones básicos del movimiento, saltar, lanzar, atrapar y patear antes y después de implementar la propuesta de intervención. Nuestro marco teórico está construido desde 3 categorías madres fundamentalmente. La primera de ellas son los patrones básicos del movimiento, en donde autores como Robinson y Goodway menciona que es importante que los niños desarrollen los patrones básicos del movimiento para poder experimentar satisfactoriamente variedad de actividades físicas y deportivas. Además, Sánchez menciona que los patrones básicos del movimiento son el vocabulario básico de las habilidades motrices. Y Lapategui en el año 2012 hace una clasificación de los patrones básicos de movimiento, donde define los locomotores, en donde está saltar, correr y caminar. También están los manipulativos, donde está atrapar, lanzar, patear, alar, y donde están los no locomotores, que son variaciones de torcer, doblar, estirar. Nuestra segunda categoría madre es la familia y allí entra la ley de 1098, el Código de Infancia y Adolescencia, a nutrirnos conceptualmente, en donde esta ley tiene como finalidad garantizarle a los niños, niñas y adolescentes del país su pleno y armonioso desarrollo. Además, Maetsu en el año 2006 también nos menciona que la familia, los padres de familia y las madres son los principales y últimos responsables de la formación de sus hijos. Y nuestra tercera categoría madre es la educación virtual o desde la no presencialidad, en donde el Ministerio de Educación Nacional hace referencia a que no es necesario que el cuerpo, el tiempo y el espacio se conjuguen para lograr establecer un encuentro de diálogo o experiencia de aprendizaje. En cuanto al estado del arte, fueron muchas
Muchas las investigaciones o antecedentes que encontramos en donde se evaluaban los patrones básicos del movimiento, en donde se evaluaban también cómo era el proceso de acompañamiento de los padres a través de los procesos de formación, pero es importante aclarar que no se ha hablado de la educación, los padres de familia y la virtualidad. Entonces, a nivel internacional, países como Perú, Ecuador, Puerto Rico, España, se interesaron por investigar acerca de lo que nosotros estamos mencionando en este proyecto de intervención. Y a nivel nacional, en ciudades como Bogotá, Medellín, Manizales y Ancash, y podemos decir que a nivel local no encontramos ningún antecedente al respecto. Nuestra metodología está abordada desde 5 fases metodológicas. La primera de ellas es la fase diagnóstico, en donde se hace la aplicación de la prueba TGM-3 para ver cómo era el estado de los niños frente a los patrones básicos de movimiento, si estaban inmaduros, maduros o todavía no estaban desarrollados, entre otros aspectos. Nuestra segunda fase metodológica es la fase de construcción. Allí empezamos a construir el marco teórico, la historia del arte, a mirar cómo íbamos a realizar las fases metodológicas. Nuestra tercera fase metodológica es la fase de planeación, una fase realmente muy importante porque allí miramos cómo las clases, cómo los festivales y cómo el diagnóstico nos iban a permitir implementar esta estrategia didáctica. Para ello debíamos tener en cuenta pues, que todo iba dirigido a fortalecer los patrones básicos del movimiento y teniendo en cuenta las edades se planificaban las actividades. Nuestra cuarta fase metodológica es la fase de ejecución, en donde nos tocó que adaptar todo a la virtualidad, ya que pues debido a la pandemia se adoptaron medidas y ya todo se debía realizar desde la no presencialidad. Entonces hablamos acá de enviar links, hacer encuentros no presenciales, realizar algunas clases virtuales a través de plataformas como WhatsApp, como Google Meet, como Zoom. Y además, todo esto pues iba direccionado a fortalecer los patrones básicos del movimiento. Y nuestra quinta fase metodológica es la fase de plan de análisis, en donde se hace análisis estadístico y triangulación de la información. ¿Cuáles son los resultados esperados o a las conclusiones que llegamos a través de este proceso de intervención? Bueno, la primera conclusión se logra a través de un análisis estadístico, en donde pudimos darnos cuenta que el 34% de los estudiantes matriculados en esta institución en básica primaria corresponden a los grados de transición y primero. Y además, como modo de aliciente, estilo preocupante, nos pudimos dar cuenta que al momento de contrastar esta información con la participación de los estudiantes, nos dimos cuenta que solo el 11% de los niños que estaban matriculados entre los grados transición y primero participaron de los festivales. Entonces, esto nos llevó a la conclusión de que la falta de recursos, la falta de herramientas tecnológicas como celular, tablet, computador, acompañado de la falta de conectividad, no permiten desarrollar procesos académicos de alto impacto y de forma virtual, y estas conclusiones van muy direccionadas al primer objetivo específico que nos planteamos. La segunda conclusión, que va muy ligada a nuestro segundo objetivo específico, es que en virtud de cumplir con nuestro segundo objetivo, se plantea efectivamente la estrategia de intervención, en donde la clase de educación física en su mayoría iban dirigidas a fortalecer los patrones básicos del movimiento. Pero por tal motivo llegamos a la conclusión de que sí se pueden hacer efectivamente estrategias didácticas innovadoras que vayan orientadas a fortalecer los patrones básicos del movimiento
en donde se involucre la familia y el contexto educativo. Pero también resulta fundamental la estrategia virtual para enriquecer los procesos de formación de forma no presencial, siempre y cuando se tenga conectividad, acompañamiento por parte de los padres de familia o acudientes y fundamentalmente motivación por parte de los niños y las niñas para poder hacer parte de estas alternativas de enseñanza y aprendizaje. Bueno, nuestra triangulación de la información, antes quería mencionar que la estrategia didáctica se implementó teniendo en cuenta las clases, festivales, el diagnóstico, que fue la aplicación de la prueba TGM3 de URLIS en el año 2019. Y esta implementación de esta estrategia didáctica nos permitió llegar a la triangulación de la información en donde empezamos a analizar lo que era la realidad, la teoría y el desarrollo de la propuesta. Entonces, esto nos permitió llegar a conclusiones como al momento de contrastar la teoría, la realidad y cómo se desarrolló la propuesta, es evidente que los procesos de educación no presencial orientados a fortalecer los patrones básicos del movimiento dependen fundamentalmente del acompañamiento de los padres de familia para poder desarrollar estos procesos y se convierte en una propuesta innovadora y exitosa, como también es determinante el no acompañamiento por parte de los padres de familia. También es importante aclarar que para dar cumplimiento a nuestro objetivo específico se debería aplicar la última prueba. No obstante, los padres de familia no acudieron al último llamado por muchos factores que intervinieron. Entre ellos mencionaban que la saturación de los trabajos y entregas finales. Nos dimos cuenta que por parte de la institución no le daban la importancia suficiente a la clase de educación física, en donde mencionaban que no era fundamental. Entonces, así el niño presentara o no alguna actividad, alguna evidencia, la nota le quedaba en desempeño básico, la nota le quedaba en 3. Muchos padres de familia mencionaban estar en jornadas laborales muy extensas y no podían hacer el acompañamiento. Y algunos padres de familia mencionaron que no sabían cómo utilizar estas herramientas tecnológicas. Entonces, por estas razones anteriores, y sumado a que muchos de los niños se encontraban en estratos 1 y 2, podemos concluir que el proceso no llegó a feliz término por falta de acompañamiento institucional, por falta de compromiso de los padres de familia y por el hecho de no poder aplicar la última prueba para poder determinar si hubo avances o implicaciones con la implementación de la estrategia didáctica. Además, podemos llegar a una conclusión general en donde nos damos cuenta, y esto nos permite reflexionar de forma muy profunda, como el hecho de que el Estado invierta en la educación del país para que los niños puedan contar con conectividad y recursos tecnológicos que faciliten este tipo de iniciativas y podamos hablar de calidad de la educación de forma no presencial, especialmente en instituciones públicas del país. Además de dejar reflejado que la educación del país o que la educación como tal no es la única responsabilidad del docente, que efectivamente el Estado y la familia deben reconocer su rol como agentes facilitadores y fundamentales para desarrollar procesos de calidad y crear oportunidades para los niños y niñas de este país. Pues efectivamente se realizan estrategias planificadas, se implementan proyectos, programas y se intentan realizar procesos de calidad, pero fracasan debido a la falta de compromiso y de recursos.
Este es mi proyecto. Muchísimas gracias.